tardes, amigos y amigas. Hoxe temos unha actuación especial. Hoxe cambiamos o ritmo e cambiamos o rumbo aquí neste centro cultural. Nos imos coa música urbana, coa música rap e as súas diferentes variantes. Así que vamos a empezar o ritmo desta música de Aserefi con este ritmo muy ragalanga. ¡Palmas! ¡Vamos a la! Ahí es el ritmo para iniciar. A ver estas palmas, ¿cómo andamos por aquí, por ahí? Bueno. Sabéis que las luces están bien instauradas ahí. Bueno, ¿preparados para pasarlo bien? ¿Preparadas para pasarlo bien? Sí. Bueno. Vamos a mandar un saludo a nuestros amigos que nos estarán viendo a través del canal de YouTube en Rumanía, fundamentalmente en la ciudad de Bistrița. Muchísimas gracias por seguir cada sábado aquí no Centro Cultural as actuacións que estamos a propoñer. Hoxe vamos con rap, hoxe temos dos rapeiros, pero máis incluso amigos deles que van a vir aquí a cantar connosco, porque hoxe vai a ser unha xornada de música urbana, diferente, variada, pero con gran calidad. Recibamos fortísimo aplauso a Las Luz, o ahora se vaya. Hola Joel. Hola, hombre. ¿Qué pasa? Qué espectáculo, mi madre. Mira, estuvieron unos amigos tuyos aquí que debo de pedir disculpas, estuvieron unos amigos fumándose unos petas y mira cómo nos lo dejaron, tío. Te parece normal, de verdad. No, joder, es que va. ¿Cuánto yo? ¿Cuánto ya? Bueno, Las o Luz, ¿cómo es? No sé. ¿Cómo es? Luz, Las, Liz. Yo cada día que se me olvida, mi mente ya no está para eso. Cuéntanos, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar con música de la buena, ¿no? Dos canciones, ¿no? Dos, sí. ¿Cuáles son las dos primeras? Es cosa de ayer y déjate llevar. Pues eso, fuerte aplauso, pero que suene de verdad, que parezca que ¡vamos! ¡Luz! ¿Cuánta gente? Mi madre. Sí. ¡Ah! Es cosa de ayer y no te quiero ver. Yo soy tu placer, tratémonos bien, es cosa de ayer y juntos otra vez, volvemos a ver, nacer otra vez. Sé que la vida no es como ayer, distintos caminos que al parecer se juntan de nuevo, sonríes al ver un largo camino y allí estaré. De ti es duro, lo sé, me voy para casa pensando qué hacer, caminos lluviosos, cambios al revés, tu pelo, el olor de tu gel, voy otra vez, escojo un hotel, 246, recuérdame bien, quítame una piel, son besos de miel, perfumate bien, tráteme de usted, trate de entender, cómo caminaba eso ya se fue. Relájate, si Carlos te apunta por cuanto nació, no te quiero ver. Yo soy tu placer, tratémonos bien, es cosa de ayer y no te quiero ver. Yo soy tu placer, tratémonos bien, es cosa de ayer y no te quiero ver. Yo soy tu placer, tratémonos bien, es cosa de ayer y no te quiero ver. Yo soy tu placer, tratémonos bien, es cosa de ayer y recomiendas bien, la nazo de ayer, tu esencia es, pues no va a volver. Yo quiero que conmigo tú te escapes y que mañana despertemos y me abracéis, el 12% de todo mi ser, vete conmigo en casa
no sé mi casa. Quise lo que quiero lo que quise, siento lo que puedo sentirte, yo sé que tú a mi lado la pasaste bien, no te quiero ver, yo soy tu placer, yeah, quedémonos bien, es cosa de ayer y yeah, no te quiero ver, yo soy tu placer, yeah, quedémonos bien, es cosa de ayer y yeah. Venga. Yo lo veo muy bien. Yeah, yeah. Fijo mi mente hacia las estrellas, todas son bellas hasta el día en que revienten en polvo de mierda. Pero mira, aún no estoy de acuerdo de que se vuelvan más fuertes como un agujero negro, tan negro ya más que todo lo oscuro. Idioma nulo, formas de vida inteligente chupan duros. La primera fase es exprimir tu capacidad de pensar, la segunda rebajar tu forma de reaccionar ante estímulos como lo es el rap, con decoraciones a los jefes de estado y no a si una mancha estelar desintegra todo el mar, los peces flotan por la peste nacional. Never stop my hardcore, pencil of my core, because tengo los labios secos y mojado el corazón. Perdí todo mi honor al darte todo lo que soy yo, me compensa mientras durmamos en el quilombo. Yo también no, yeah, yo sé que no. Piensas que tú lo intentas, pero yo sé que no. Tu esfuerzo en enamorarme se perdió en el condón. Yo también no, yeah, yo sé que no. Piensas que tú lo intentas, pero yo sé que no. Tu esfuerzo en enamorarme se perdió en el condón. Un ser invertebrado con los músculos quebrados, medio ciego de un ojo y con los dientes desgastados. Lucha por ser uno más en el mundo de los esclavos. No lo aceptan en el grupo por ser inadecuado. A ver si adivináis su nombre. Mendigos son parados, personas malolientes y pero honrados. Pero vosotros fulanos, aunque no les ha pescado, tenéis deudas pendientes con el jefe del estado. Y luego presumís de vuestra vida de amargados, pringados, vuestras pasas los pone con vuestro amiguito el encargado. Por eso solo me quedan los astros, lo único que me relaja cuando el mundo está acabado. Todo está desordenado, los juguetes torturados, lo profundo del mar y no muero ahogado. Yeah, y no muero ahogado. No, ¿cómo? Sí, yo también no. Yeah, yo sé que no. Piensas que tú lo intentas, pero yo sé que no. Tu esfuerzo en enamorarme se perdió en el fondo. Yo también no. Yeah, yo sé que no. Piensas que tú lo intentas, pero yo sé que no. Tu esfuerzo en enamorarme se perdió en el fondo. Sí. Se acabó ya, Sí. Bueno, Joel, sienta aquí conmigo. Hay un poco. Vamos a aprovechar para conocer a Joel un poquito, los que estáis aquí, los que nos ven a través del canal de YouTube, los que nos vean allá en esas tierras de Rumanía. Bueno, Joel, cuéntanos cómo empezó esto de la música urban. ¿Cuál es realmente el estilo que tú nos puedes decir? R&B o trap. R&B o trap. Sí. ¿Podrías explicarnos bueno, vamos a echarte un poquito para atrás, estamos teniendo aquí un pequeño acople. La diferencia entre lo que es la música trap, la música R&B. La música trap es música urbana, normalmente se habla de la calle. Generalmente se habla de la calle del trap, de todo, de drogas, de todo. La diferencia es la temática. La diferencia es la temática. Y el R&B es como rollo más cantado, como más sensual. Hay muchos, por ejemplo, Chris Brown canta R&B.
Tú realmente, bueno, los que no controlamos mucho este tipo de música, para nosotros acaba siendo todo rap, ¿no? De alguna manera. Vosotros sí que diferenciáis, aquellos que vivís mucho dentro del mundo de este estilo musical, diferenciáis con mucha facilidad, pero en función de la temática fundamentalmente, ¿no? No, también en el tipo del beat, depende de la velocidad del beat, de cómo sea el beat, también se clasifican así las... Cuéntanos cómo un joven de tu edad se inicia en este tipo de música y inicia sobre todo la presentación de proyectos a través de internet, por ejemplo, como es lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo muchos amigos tuyos. Pues con mucho cuidado. Si los vídeos por internet, ¿no? Sí, básicamente por YouTube y es lo que más mueve, y Instagram es lo que más mueve todo. Pero tú inicias, tus conocimientos musicales se limitan desde los 12 años ya. A lo que aprendiste más o menos en el colegio, ¿no? Sí, un poco de todo, sí. Después tú vas por tu cuenta, evidentemente tienes que ir por tu cuenta. Y vas, es como, yo qué sé, aprendiendo a tocar el piano. Si no vas a una escuela, pues no aprendes propiamente. Aquí, es decir, que tuviste que estar en la calle siempre, fumar pipetas, tener engaños amorosos, desengaños amorosos... Para mí no tiene que ver una cosa con la otra, simplemente escribe de lo que quieres. No tienes por qué tener vivencias. No son experiencias. Yo las tuve, algunas, pero no todas. Las tuviste y... Bueno, ¿consideras que es fácil a una persona que se inicia en el mundo de la música el poder darse a conocer? No, es lo más complicado. Es casi imposible. ¿Con qué os encontráis? ¿Con qué dificultades os encontráis? Problemas de todo tipo, de todo tipo, es que hay de todo tipo. Tanto a la hora de grabar, tanto a la hora de promocionar, a todo, dislikes, todo. Gente que tú, por más que te esfuerces, no lo valora, hay de todo. Es como la vida, es normal. ¿Crees que la gente os ayuda realmente? ¿Os sentís apoyados en vuestro estilo de música por la gente de alrededor, por la sociedad en general, la administración? Nada, te clasifican muy rápido, enseguida. Por los tatuajes, por llevar todo, te clasifican, y por el estilo de música que haces, por lo mismo. Piensan que eres un vándalo y andas ahí robando coches y ¡Hostia, las llaves del coche! ¡El billete de 500! El que le di a... Oh, perdón. No, es que... Alex, tío, lo que acabo de pagarle al político aquel. No, es complicado, pero ¿habéis pensado en algún momento, habéis trasladado, porque me consta que en determinados sectores musicales sí que son capaces de trasladar las inquietudes a la sociedad de alguna manera, a las administraciones, a través de tener reuniones vosotros, porque tú, hablando contigo, te has comentado en varias ocasiones de que hay bastante gente aquí en Orense que le gusta este tipo de música, que os preocupáis por este tipo de música. ¿Habéis intentado trasladarle a la gente? Es que, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que ni la gente de aquí te apoya. Ese es el problema. Se vuelca, por ejemplo, J Balvin y todos estos que ya están más que pegados y no hace falta subir nada de ellos porque están pegados y no apoyan a la gente de tu ciudad. Ese es el problema. Es decir, aquí en Orense hay gente buena que está saliendo, sí, gente muy buena. Y que no sale. Aquí la gente es decir, lo suyo es para mí, ¿no? Casi... No es eso, simplemente no hay apoyo. Para nada. Ese es el problema. ¿Es caro? Sí, es caro. Es muy caro. Créeme, muy caro. Es muy caro. Por ejemplo, ahora vamos a poner un videoclip tuyo que hemos escogido. ¿Cuánto puede suponer para ti o para cualquier persona que se inicia el hacer un trabajo como el que vamos a ver? Pues échale, si yo soy camarero y cobro 900 euros o lo que cobre, son 350 más o menos que te gastas en un vídeo. Si tienes que pagar casi, tienes que pagar todo, pues no te da. Y hay gente como en la 3 y que se gasta 1500 euros en un vídeo, ¿sabes?
porque es un fenómeno. A la gente de Capital se le nota, ¿verdad? La droga, el moro. Yo tengo un negrito ahí y también está forrado, que está con las luces, el sonido, vamos, es el mejor. Bueno, pues si quieres hacerlo bien tienes que gastar dinero, porque para hacer una patana mejor no hacer nada. Hoy cuenta mucho el vídeo, cuenta todo. Esa es una de las cuestiones que yo he de reconocer que era un completo ignorante, y lo sigo siendo, de vuestro estilo de música hasta el año pasado, cuando hablé contigo, me enteré que hacías este tipo de música, también por redes sociales. Y después de conocer ese tipo de música y lo que hacías, me quedé impresionado porque me pareció que era de una calidad muy, muy importante para ser una cosita que sale de aquí, con las limitaciones que hay, ¿no? Y me quedé realmente sorprendido y para bien de lo que hacéis, pero sí que realmente tengo la sensación de que falta que los medios de comunicación, la prensa, que haya espacios en donde podáis cantar y podáis hacer y mejorar y podáis trabajar para diseñar unos proyectos musicales más o menos... Para seguir creciendo, más que nada. Sí. Y realmente yo estoy totalmente convencido de que os queda un camino importante, pero que la única manera, creo que la única manera que tenéis de hacerlo es hacerlo bajo esas premisas, es decir, bajo la premisa de hacerlo con la mejor calidad posible, intentarle trasladar a la gente lo que hacéis y que la gente se tome en serio lo que vosotros hacéis desde vuestras casas, vuestras familias, vuestros amigos, que realmente se tomen en serio esto, porque lo hacéis de una manera muy libre, con ganas de trasladar esa idea a los demás y con un esfuerzo de tiempo y económico. Entonces, si te parece, les vamos a invitar a todos los que están hoy aquí con nosotros que vean en la pantalla grande ese trabajo, ¿de acuerdo? Os dejamos con, ¿cómo era el título de esta canción? Déjate llevar. Déjate llevar. Alex, por favor, nos pones, si eres tan amable, ese déjate llevar para que lo puedan ver, porque yo ya digo, me quedé sorprendido y creo que aquellos que lo visteis seguramente no os llamará la atención, pero aquellos que no lo conocéis os dejará gratamente sorprendidos. Déjate llevar. Tremenda mujer, perfume
No tengo expectativas, bla, bla. ¿Dónde quieres que te siga? Déjate llevar. Vente pa' mi casa que vamos a platicar. Déjate llevar. Empezar en la cocina y acabar en el sofá. Ojos en blanco y cartera llena. Vámonos de viaje, pide lo que quieras. A mí me transformo como estar en una llena. Nena, no me olvido, una vez mañana. Tus labios rozándome y esa pose así. Sigues hablándole. Tremenda mujer, perfume huele a miel. Te quiero comer, sigue mintiéndole. Tú me amas, mujer. Tus labios rozándome y esa pose así. Sigues hablándole. Tremenda mujer, huele a miel. Te quiero comer, sigue mintiéndole. Ese aplauso fuerte para Joel. Y para este trabajo. Bueno, Joel, creo que tienes ahí. Dale, habla. Sí. Ahí, vente por aquí. Bueno, creo que hoy te vienen a echar una mano aquí unos amigos tuyos. Entonces, claro, tú me tienes que decir cómo se llaman y que van a venir a cantar, ¿no? Se llaman Hardcore Squad y vienen a cantar rap. Ellos cantan rap. Cantan rap, sí. Bueno, pues entonces les vamos a recibir con un fuerte aplauso. A ver si pueden irse acercando por aquí y así los vamos conociendo uno a uno. Hay que salir. Pues creo que no, que van a ir poco a poco. Ahí viene uno, dos. Mira, id cogiendo por orden. El micro de acá, ese. No, es el último. Es el primero, que ahora nos van a dar volumen. Ahí. A ver si. Ya. Ahí, sí. Y yo soy Gera. Bueno, pues nada, bienvenidos. Creo que ya le habéis dicho qué es lo que vais a cantar y. Más o menos, así improvisado. Sí, Así improvisada. Nos llamaste. Vamos a explicarle a la gente. Hoy tuvimos aquí un pequeño problema de producción, ¿verdad, Joel? Sí. Al final se solventó, pero Joel había llamado también a unos amigos para que vinieran a cantar y entonces, pues bueno, vamos a escuchar también la música, porque la música es para compartir, todo tipo de música. Pasa como con las... Bueno, no voy a decir nada, porque si no me pegan las chicas que tengan novio aquí, pues me pegarán. Pero... ¿Eh? Fastidio, suerte. Cuarentón, simpático. Yo no digo nada, ahí lo dejo, Bueno, hombre, ya estamos, es que no hay manera. Bueno, un fuerte aplauso para Hardcore Squad. Ya. Now check that shit. Dale. Sí. Yo. Entro en el juego, gano sin esfuerzo. Os pongo en un plato, porque sois mi almuerzo. Como fuego, si me coge me retuerzo. Soy consciente de la clase que ejerzo. Todos tuertos, no tenéis vista de águila. Todos muertos y yo vacilo en mi Cadillac. Culos abiertos, que ha llegado el Mavic ya. Tantos rappers y no valéis ni la mitad. Nos hemos juntado otra vez para demostrar quién representa, manteniendo el estilo real y todo guapo desde los 90. Somos los responsables de que tu novia se ponga contenta. Dentro de unos añitos vais a ser todos nuestra sirvienta. Sois muy buenos sí, pero al final no dais la talla. Cualquiera de mi grupo en 5 segundos os folla. ¿Sabéis de dónde salen las visitas de esos canallas? No es por hacer buen rap, sino por comer las pollas. Si me pongo en serio no queda una ficha en el tablero. Si graban videoclip nos pulimos esos paleros. Que se preparen todos esos putos falsos raperos. No quiero solo el couto, quiero un entero. Viendo la dinámica en el bosque, sobresalir de zona. No perdí el tiempo en tu juego de la hora. Si la cabeza no razona, los payasos se amontonan. Hablando de sucesos que el rato no valora. Los niñatos en el rap se las están dando de capos. Tantas mentiras que soltáis, que vuestra palabrería ya se me parece de una cronología de insanos, apostando por la lírica de los escombros que abarcamos. Volvimos a juntar
olvidarnos y salió esta movida. Quedasteis estupefactos queriendo ser nuestra jauría. El vicio del dolor en la retrospectiva del escriba confunde los datos de tu vida de alegría. ¿Quién me lo diría que olvidaría tu sonrisa? Presionando la herida y corriendo a toda prisa. Calibrando las palabras en ambientes puntuales, ya que todos sois sensibles y estáis muy subnormales. En los transcursos reflejados de vuestras falsas ideas, tracé un abismo para no contaminarme con el mismo. Es un sálvese quien pueda. Zapatas eran deseos, yo no me quedo con quien los conceda. Jodiendas pa' ti, pa' mí, con cada hit cumplo la deuda. Morir para no ver la vida con su vestido de seda. Miel, revelando, y más a ti, aún con cuero. Los años hicieron del pijo, comprando el fijo de acero. Allá me he guardado gadijos, quien daría algún te quiero. Prefiero la cara chucho antes que tonto por austero. Nadie le paga al barquero, lo mero, quitarme tal suelo sin pero. Me pido metal agujero, respiro, suspiro, deliro, aspiro. Condiciones de contrato indefinido. ¿Qué puto sindicato diría no está permitido? Hechos inauditos y sus hostias invendidas. El corazón se para, la mente se agita. Chavales nos ahuyeran, nadie nos ayuda. Va a ser mejor el hielo ante vainas peliagudas. Esto es Hardcore Squad, chavales. Puta casa. Son 3 días, pasé bebiendo 5, optando por el simpa, resultó mala idea. No sabes la de penas en forma de sangre que veo. Me duele la cabeza si te veo, creo en el masoquismo. En resistencia, puedo plantar mi seca tendencia sobre una roca. Tu pregunta, yo doy respuesta lógica. Mi grupo circula en otra órbita, quita, mucho dolor de nebuplén, mucho jackie del palo, comiendo palos, you know my man, sale caro caer en el paro, aquí sí pero solo porque, ni sé por qué, haciendo lo que hago y como lo hago daño, sobre la mesa nunca han pasado paño, llevo tiempo anunciando este baño, otra cosa es que os llevéis a engaño, o bien se necesita un apaño, con un ritmo, imaginad lo que es estar al margen, nada me quita el sueño porque sois nadie, provocadores cobardes como el entrenador del bate, 13 corresponde sin pedir nada a cambio, me cago con razón en Dios, doy el 15 contra tú 1-2, tratadme cual Lord, corren como ovejas cuando venga este Forest Gump. Por favor un JB, necesito calmar mi dolencia, no perder esencia. A ella no la culpo de nada, putada fue que con la mirada me puso en Venecia. Nunca hice feliz a una mujer, la más jodida de todas mis cárceles. Bien, la cosa es así y si quieres la asumes. Cuida tu fama si prefieres perfumes. Si siento mariposas las echo fuera. A la hora de copiar estate un rato tranquilo. Dosis de mi tesis para tu catarsis. Vale. Demasiados micrófonos y corazones vacíos. Tachones para el segundo acto siempre reservo. Podría trabajar en Onda Cero por pasar de gritos, pero prefiero un cigarro y Eric Sermon. No suelto sermón, reverendo Lovejoy. Yo, visto panties flojos y no soy un b-boy. Oh, guardo mis bocetos a lo Francisco Ibáñez. Escribo sufrimiento como Miguel Hernández, pero sin problema puedo ser antipático. La decadencia llega mucho antes a lo simpático. Júzgame por no cuidar los pulmones. Mecheros guardarán buenos besos, aunque efímeros, no vacilo. Muchos vieron lo que afilo. Me mato por un vaso y me mata el narcisismo. Hablan de hacer hardcore ahora cualquier pipino. No dan el nivel como lo dan en Benin. Ah sí, el dogma provoca la pugna. Con esta chusma imposible mantener la mente sana. De los otros ser fácil. Manas de colegas son más dóciles, ¿verdad? Ante este tribunal nadie tiene impunidad. Pecadores somos todos, obvios o de borracheras. Espera un momento, sé de quién rajan. Y después buena carita, joder hasta se abrazan. Pocos zafan, para ellos mi respeto. Todos somos sentimientos. Todos somos... Dale. Bueno, un aplauso. Gracias a
Grabada en mi subconsciente está mi demencia. Solo los hechos fuertes quedan en la conciencia. Hay que ser valiente manteniendo la prudencia. Lo que tienes enfrente son futuras experiencias. La vida es una llama de fuego y se consume. Si vienen bravos vientos, les ruego que se esfumen. Hay muchos toys del ego, con ego que presumen. Rapear para mí es como un juego en resumen. Tiramos como podemos, usando el léxico. Días con 20 euros, otros con 50 céntimos. Buscamos millones, buscamos el éxito. Rapear para expresar emociones es el sentido. Grabamos en casa o en estudio un temazo, el último 23 en cabina. Te suelta la rima más fina, te combina con el instrumental. Affirmative action, un tema brutal. El cintal de flow cabrón que intentamos en esta canción. La función empieza cuando estos dos empiezan a demostrar su destreza, componiendo piezas. No tiene el fe en el mundo y por eso a Dios le reza. Puedo destruiros con la mayor sutileza. Hago limpieza, yo raperos al vertedero. No tengo peros, el porqué está claro creo. Igual a cero, uso el tintero para demostrar lo que valgo y ser sincero. Se nos ha quedado corto eso de sonar solemne. Estamos preparados para la vida en el alambre. Putada momentánea el ser hombre a la hora de cambiar. Con insomnio estos pibes tienen ganas de litrar. Mamá está lavando sus ojeras sin parar. Adolescencia complicada, ego como disfraz. Fuck you, Casper nunca dijo boom. El pato Donald tiene más respeto que su hermano Trump. Viudas crean dudas en borrachos sin nada en el pecho, mejor desnudas, give me the loot. Madness, al cielo se sube sin ángeles, con bolígrafos escapan de cárceles. De vuelta al estudio traigo modo empollón, cabezazos y patadas forman a la ley Tailón. Vivimos autodidactas junto con lúpulos, raperos al volar para mí son bulos. Tengo cosas que enseñar a Confucio. Admite que te mande a pique sin tener discípulos. Cierra el pico, ficharía al sicario para este squad. Mataría por barriles de cerveza. Me llaman 13, a.k.a. varón. Mantener la rima viva es dar patadas al balón. El frío del norte y mis rimas álgidas solo me sosiegan sus caricias cálidas. Los gallegos siempre demostrando calidad. Esa no la practicamos, no la practicamos. Corta. ¿Quieres darle tu par? Corta, dale a la siguiente ya. Hay que tomar un cubate. Gracias Omar, que surge las bases. Vamos más. Que mejore mis letras me dicen cuando me ven. Lo que no saben es que lo hago dando un 0%. Si me esforzara descarrilaría como puto tren. I make it easy so don't fucking man. Tengo un pen con alta cantidad de terabytes. No se sobrecalienta, mi cerebro va guay. I keep it on my mind, tu flow on my mind. Me paso por los cojones, tu jodido dislike. No vivo de las visitas que me da YouTube. Algunos se venden como coño se for who. No tengo sello ni crew, pero ya ves tú, no evitaréis que la rompa, haciéndome vudú. De ya pues lo que veo, ya estuve aquí. Me dicen que busquen un futuro para mí, que termine los estudios y me largue de aquí. No soy un team, pero me envuelvo loco con un beat. Rap claro, no caro, directo a tu tímpano. Sueno como disparos de guerrillas en Líbano. Si tu bolígrafo no funciona bien, calíbralo. Escribe de más o de menos, equilíbralo. Mente competente, alma de delincuente. Voy de frente, así que vente. Si quieres sufrir tu muerte, sigo fuerte y puedo verte en tu posición patente. La vertiente que se mete en tu subconsciente. Pa' mi gente van dedicadas todas mis canciones, y eso los que demuestran. Esta. Siguiente. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Humanitaire.
رجعني كفاك عطيني من وقتك وانا ودقيقة ما جيتش نغني عشيري جيت نحشيلك بالموسيقى كاستراوي كاع اللي ما بغانا يطفى قلاوي بغيتي تعرف نحنا شكون خرج من اللي يطفاو الضواوي سير بلاتي ربي دار وشوف بعيد بايدار كايدار بالشفران وبلا نزيد كيف كنت وكي وليت شحال من فم اللي شديت قتلوني ورجعت حييت عمرك والكيف العفريت شاكي قلب ذاك النصير ما تنفخليش لا دير نفس الفيلم بالبارح اليوم نبدل الكارير كميني راس وقيده كميني جايه الوليده كميني تطبيده ظلموني حضروني قالوا عليا ولد السوق دابا شافوا طريق الزين قالوا لي الف مبروك ما بقيتش انا ولد السوق انا ولد السوق كتحلموا بالليل انا كنعيشوا فايق فوق شحال كنجيبو بجوج دقايق مانيكا باري كنا تسنى في نهاري باش نقردع في الوبا كيف كنقردع بعض نهاري malo soy malo que tú malo soy malo que tú boom boom ahora suena bling bling baby no te hagas la santa sé que tú sabes latín A3 sí ninguno me dice no entienden lo que digo pero les gusta mi flow sí كانوا يقولوا عنو تصغير 25 باكر داك كنت عارف بلي وقتي جاي مندخل من هاي هنا راه صلابه عرفت شو ما Soy malo, cabrón, yo lo sé. Anécdota la merde, je te le dis en français. Soy malo, soy un modo cabrón. Y música y Maserati, solo me falta un avión. Malo, soy malo, más malo, soy malo, más malo que tú. Malo, soy malo, más malo, soy malo, más malo, soy malo, soy más malo que tú. Yo, qué loco. Sí. Bien. No aplauden Dios, bravo. ¿Y por qué no abres tu corazón? Sabes que yo a ti te quiero pero tú a mí no. Probamos otra opción porque de seguro tienes confusión. No abres tu corazón. Sabes que yo a ti te quiero pero tú a mí no. Y no probamos otra opción porque de seguro tienes confusión. فدا الزين في الحومة دا العين فين ما كندور راسي كنشوف عيبي باش متربليكين رزانة وسلف نديك انا حالف ملي كنشوفك لساني كيشاف وقلبي كيضرب في القلب برر كتلبس الجيب كتطلع الشعر كدير البيكيني كاتي لا كار لساني سبوكة مبقيتش كنقدر نهدر اللي جات عندي انا اسمي مريم اسمك هاي قلت لها انا اسمي محمد ضحكت وقالت لي نتصرفوا قلت لها بيبي اذا حبيتي نهضروا معنا في التليفون هضرنا في الفيس هضرنا في الواتس كتعمل الغيب في الانستا وجات الاولى وتلاقينا وخرجنا انا وياها تين لبالي تين بالله بينا تينا نمشي فا نمشي بحالي تين لبالي تين بالله porque no abres tu corazón. Sabes que yo te quiero pero no probamos otra opción. Mis labios tu flor desprendemos pasión por la habitación. Recorro tu espalda, te agarro del pelo, disfruta de la situación. Prendo tu cuerpo con leña, te consume sin explicación. Te canto al oído como es irte conmigo al cielo y bajar del tirón. Un ángel caído de arriba se toma 2 copas, de repente transformación y de diabla pequeña. Se vuelve una fiera en la calle, en la casa, yo soy un cabrón. ¿Te gusta la exhibición? Nene que toca conmigo, yo kiss del amor. Pasito a pasito te llevo hasta el sol. Yeah.
corazón. ¿Y por qué no probamos otra opción? Tienes confusión, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va la letra? ¿La habéis encontrado? Va tirando. Bueno, ven para aquí, acércate para aquí. Bueno, os queremos traer un pequeño detalle, como lo hacemos a toda la gente que viene por aquí. Entonces os vamos a dar una bolsita que ahí viene Uxía. Bien. Vamos. Para que un diplomilla. Un diploma, es lo primero que voy a tener en mi vida. Mira qué pasa. Lo voy a marcar y todo. Pues nada, pues para vosotros, muchísimas gracias por estar aquí. Es una revista que publicamos desde este centro, se distribuye en 37 países distintos, en inglés y en gallego. El día 15 de este mes presentaremos el siguiente número, porque no lo hemos podido presentar antes y ya está a punto de distribuirse. Entonces, sois de los últimos que vais a llevar lo que es este número, el número 2, y sacaremos el número 3 próximamente. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a decir con una última canción, ¿verdad? Sí. Es esa que vimos La del vídeo. La del vídeo. Y con esto os damos las gracias a todos vosotros por estar aquí. Que sepáis que aquí intentamos siempre tener todo tipo de actividades, no solo de tipo folclórico, sino de cualquier tipo de arte escénica, de cualquier estilo musical, y que estamos para que vosotros, y cualquiera que haga música, que haga teatro, que haga arte, pues que tenga aquí un espacio para poder disfrutar. Muchísimas gracias a todos y nos vamos con esta Déjame, ¿cómo es? Déjate llevar. Déjate llevar. Hasta la próxima, déjate llevar. Déjate. Tus labios rozándome y esa voz así, sigues hablándole, tremenda mujer, perfume de la miel, te quiero comer, sigue mintiéndole, tus labios rozándome y esa voz así, sigues hablándole, tremenda mujer, perfume de la miel, te quiero comer, sigue mintiéndole, una mano, quédeme, yeah, por una vez, yeah, bebé cielo, invito a volver una y otra vez, no sabes qué hacer, préndete, bésame, si tú sabes que yo lo sé hacer, puede ser, si te portas bien, todo te daré, yeah. Yo sé que vienes y te vas, por esa mierda quiero más. Vayámonos a otro lugar donde haga sol con vistas al mar. Yeah, toco tu piel una y otra vez. Solo diviértete. Tranquila que te quiero, te llevo a otro hemisferio, contigo hasta el cielo. Fumamos y de nuevo rozándome, esa voz es, sigues hablándole, tremenda mujer, perfume de la miel, comer, sigue mintiéndole, tú me amas mujer, rozándome, esa voz es, sigues hablándole, tremenda mujer, perfume de la miel, quiero comer, sigue mintiéndole, me amas mujer. Me vuelvo loco y me pierdo en tus piernas, esa mirada tan tierna, esos besitos que me saben a menta, nena me desconciertan. ¿Qué quieres que te diga? Mi piel y tu saliva, rompiendo expectativas, bla bla. ¿Dónde quieres que te siga? Ya, déjate llevar. Vente pa' mi casa que vamos a practicar. Déjate llevar. Empezar en la cocina y acabar en el sofá. Ojos en blanco y la cartera llena. Vámonos de viaje, pide lo que quieras. Mami, me transforma cuando está la luna llena. Nena, no haga ruido con la cremallera. Rozándome,
seas bien, sigues hablándole. La mujer, tu perfume huele a miel. Quiero comer, sigue mintiéndole. Me amas mujer, tú usándome. Yeah, yeah. Duele, mujer, te quiero comer. Tú me amas mujer.